de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 9. Vamos a iniciar con los aspectos generales que corresponden a esta guía. La unidad número 5 se denomina la identidad de América a través de la realidad histórica. El contenido es la cultura maya, azteca, inca, chibcha y grupos que de ellos se derivan. En esta guía se enfatizan los inca y los chibcha, y los productos esperados son cuadro de doble entrada con las características principales de cada cultura, ubicación en el mapa de los lugares de asentamiento del Imperio Inca y los chibcha. Vamos a la actividad 1 de motivación. ¿A qué imperio pertenece esta impresionante ciudad ubicada en lo alto de un país de Sudamérica? ¿Qué conoces sobre el imperio Inca y la cultura chibcha? ¿Sabes qué relación tienen estas culturas con América del Sur? Vamos a la actividad 2, lee el siguiente texto. El imperio Inca, también llamado el pueblo del sol, desarrolló una importante civilización que gobernó en una extensión de 4.000 kilómetros y con unos 12 millones de habitantes, el sur de América prehispánica, desde la Amazonia de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, hasta los Andes, por lo que era llamado el Imperio de las Cuatro Regiones. Este imperio fue fundado y administrado desde su capital Cusco, pero otra de sus ciudades más importantes fue la ciudad de Machu Picchu, descubierta hasta 1900. Los incas poseían una gran capacidad organizadora y difundieron sus conocimientos entre otros pueblos. Los grupos que se derivan de ellos son los quechua y los aymaras. En esta civilización se creía que el Inca era descendiente directo de Inti, el dios Sol, y que éste había sido enviado junto a su esposa para enseñar y establecer a los pobladores. Su organización era la siguiente. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que significa familia, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra de acuerdo al número de hijos y oficios especializados. Este imperio no desarrolló un sistema de escritura, por lo que para ellos la palabra tenía un gran valor. Por ello su mejor herramienta fue la organización. Sin embargo, desarrollaron novedosas técnicas de siembra como sus famosas terrazas de cultivo llamadas andenes. Sus acueductos y canales en las montañas les permitieron cosechar en abundancia para una gran civilización. Entre los productos que cosechaban están las papas, la calabaza y el maíz. A este último se le atribuía origen divino. Eran también expertos en textiles. Los productos cosechados se entregaban al gobierno, que después los repartía entre todo el pueblo, por lo que no existía el hambre ni el desempleo. Para administrar sus riquezas inventaron un sistema de contabilidad matemático a través de un instrumento llamado quipu. Además eran increíbles constructores y sus edificios fueron construidos con piedras labradas que encajaban perfectamente y en lugares impresionantes. Para que el imperio estuviera comunicado, construyeron un sistema de caminos que atravesaba selvas, quebradas y montañas, y que también servía como correo de mensajes verbales porque no tenían escritura. Es preciso mencionar que el principal era el Camino Real, ya que unía las ciudades de Cusco, su capital, y Quito, el cual tenía 2.400 kilómetros de largo. Los incas eran muy buenos guerreros y negociadores, por lo que construyeron un gran ejército muy organizado y disciplinado. Es por ello que gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con las poblaciones vecinas, su territorio se extendió unos 4.000 kilómetros. Es preciso mencionar que este imperio fue tan exitoso gracias a su organización, en la cual la familia y el trabajo comunitario era la base fundamental. Asimismo, la disciplina y el cumplimiento de 3 principios fundamentales: no robar, no mentir y no ser holgazán, es decir, sin oficio. Las causas del derrumbe de este imperio se encuentran en la guerra por la posesión del trono que desde 1527 sostenían Huáscar y Atahualpa, los dos hijos del poderoso monarca Huayna Cápac. En ella había muerto mucha gente, incluso los componentes de las familias reales, los gobernantes de las ciudades y hasta el mismo Huáscar, el heredero cusqueño.
El pueblo se hallaba huérfano y en manos del vencedor Atahualpa, que era casi un extranjero, pues aunque el cronista Juan de Betanzos dice que había nacido en Cusco, había pasado casi toda su vida en Quito. A ese caos se unió el desconcierto que produjo la presencia de gentes extrañas cabalgando sobre animales desconocidos, a las que tomaron por viracochas, dioses blancos barbados. Todos estos factores llevaron a que el 16 de noviembre de 1532 Atahualpa fuera hecho prisionero por el español Francisco Pizarro y los hombres que le acompañaban. Además de su arquitectura, los incas nos brindaron su idioma, el quechua, que utilizamos en palabras como lancha, cancha, carpa, papa y puma. El último gobernante inca fue Tupac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano. Sin embargo, es preciso mencionar que la herencia inca sigue presente en la actualidad. La cultura chibcha se desarrolló en la meseta de Cundinamarca, en la actual República de Colombia. Esta meseta se encuentra en plena cadena andina y determinada por dos ríos importantes que son el Cauca y el Magdalena, que fertilizan la zona. En esta cultura sobresalieron por su organización social, económica, política y religiosa las tribus de los muiscas, que habitaban en el altiplano, y los taironas en la Sierra Nevada. Por ello, los chibchas son la cuarta cultura más importante de nuestra América precolombina después de los mayas, aztecas e incas. La organización política chibcha era una especie de monarquía férrea e implacable, ya que de las voluntades del zipa o del saque dependían vidas, bienes y el honor de sus súbditos. Los muiscas estaban organizados entre grandes cacicatos, el de Bacatá, Bogotá, que residía en Funza y poseía mucha riqueza y joyas, el de Hunza, Tunja, soberano de gran fama, y el de Tundama, Duitama, célebre por ser un gran militar. También había otros cacicatos menores como el de Sachica, Ramiriquí y Soatá. Cada grupo tenía su gobierno independiente y una jurisdicción territorial sobre una serie de poblados que debían pagar tributo. El jefe principal o cacique era obedecido por todos. De hecho, se considera que no hubo cultura que alcanzase tanta obediencia y respeto a sus gobernantes como los chibchas. En relación a lo anterior, es preciso mencionar que contaban con un conjunto de leyes prohibitivas en las que se establecían castigos bastante duros de llegar a cometer faltas. Por ejemplo, si se cometía incesto, una violación, engaño, asesinato, robo, entre muchas más. El principal legislador de este pueblo era conocido como el Zipa Nemequeme. Por otra parte, cabe destacar que los chibchas no eran problemáticos. Curiosamente, las luchas más frecuentes eran entre el Zipa y el Saque, quienes eran permanentemente enemigos. En esta cultura social y económicamente existían clases o estamentos compuestos por los caciques, los jeques, los guerreros o quechas, los pregoneros o funcionarios que hacían conocer la voluntad del cacique, y los comerciantes, artesanos, agricultores, los mineros, en especial los que trabajaban en las minas de sal y esmeraldas, y por último los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra. Para los chibchas, los ancianos eran muy respetados y formaban parte del consejo de ayuda de los caciques en el gobierno. La agricultura fue la actividad más absorbente para los chibchas y llegaron a ser expertos en ella, lo que les permitió tener importantes conocimientos sobre los ciclos de la lluvia, los cambios de la luna y el cuidado de los cultivos del maíz como alimento principal, así como la papa, la yuca, la arracacha, los frijoles, los tomates y la calabaza, entre otros. Para mejorar su producción se valían de canales de regadío y de terrazas elaboradas con piedra y tierra. Les gustaba mucho el comercio y hacían uso del intercambio conocido como trueque. El frío clima obligó a los muiscas a perfeccionar las técnicas del tejido. Las mujeres hilaban el algodón y decoraban los tejidos con refinado gusto. El vestido consistía en una especie de túnica o una manta atada por las puntas en el hombro, fabricada con telas gruesas de algodón y adornadas con rayas de colores. Los personajes principales vestían mantas más finas de distintos colores estampadas con tintas de origen vegetal y mineral, para lo cual utilizaban rodillos y sellos de cerámica. Entre la orfebrería muisca sobresalen los tunjos, pequeñas figuras humanas de una pieza en lámina delgada, en forma triangular, hechas con la técnica de la cera perdida. Los chibchas adoraban al sol, a quien llamaban Sua, y a la luna la denominaban Chía. Su dios principal era Bochica, al que consideraban como la encarnación del bien y del espíritu civilizador.
En lo referente a su arquitectura no han quedado signos o mayores monumentos arqueológicos. Sus construcciones en un principio fueron de madera y después de piedra. Además puede decirse que el cultivo del maíz fue el producto que determinó las técnicas y las actividades agrícolas de los chibchas, por lo que el maíz fue la base de su alimentación y el centro de su cultura. Al igual que las culturas mesoamericanas, la invasión de los españoles en 1537 bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, provenientes de la ciudad de Santa Marta, llegaron al altiplano cundiboyacense, encontrando a los muiscas sumergidos en conflictos internos, situación que fue de beneficio para los españoles que sometieron a los chibchas. A partir de la información que se te presenta, elabora en tu cuaderno un cuadro de doble entrada en el que destaques las principales características de cada cultura. Y aquí tenemos las principales características del Imperio Inca y las principales características de la cultura chibcha. Por ejemplo, del Imperio Inca era una eficiente organización social y económica, el ejército numeroso y con armamento sofisticado, las prácticas de cultivo en terrazas sobre las laderas de las montañas, el cultivo de papa, maíz y calabaza y la crianza de alpacas y llamas, las avanzadas técnicas textiles destinadas a la vestimenta, el oro que empleaban para adornar templos o para las joyas de los nobles, el uso de accesorios en los lóbulos de las orejas, orificios que iban agrandando cada vez más, el aprendizaje que transmitían mediante la palabra verbal dado que no conocían la escritura, el sistema de cuerdas anudadas llamado quipus funcionaba como un modo de comunicación según el tipo y cantidad de nudos en cada cuerda. El sistema de difusión llamado chasqui consistía en servicio de correo para entregar mensajes o quipus de un lugar a otro. El idioma que hablaban los incas se denominó quechua y algunas palabras se emplean en la actualidad como papa, cancha y choclo, entre otras. Ahora, características principales de la cultura chibcha. La organización política estaban divididos en cacicazgos mayores y menores. El cacique era llamado Zipa, no tenía verdaderas poblaciones sino rancheríos. Hubo gobernantes mujeres. La organización social, los estratos sociales fueron caciques, nobles, pueblos, esclavos, practicaban la poligamia, solo los grandes jefes. La organización económica, los cultivos principales fueron el maíz, yuca, papa y algodón. En la industria trabajaron el oro y la cerámica, fueron uno de los mejores orfebres de América prehispánica. La organización religiosa adoraban muchos dioses. Bochica era el principio del buen dios creador, el sol Sua y la luna Chio. Eran considerados como los mayores, hacían altares sencillos pero no construyeron templos. En la ciencia y tecnología trabajaron el oro y las piedras preciosas, perfeccionaron la orfebrería. Y donde se nos pide que ubiquemos en el mapa los lugares de asentamiento del Imperio Inca y los chibchas. El Imperio Chibcha, que es el que observamos acá, que también eran llamados muiscas, estuvo asentado básicamente en la región que ahora se conoce como Colombia. Y el Imperio Inca, la cultura inca se extendió desde Ecuador hasta Chile y se destacó por su organización. Es esta parte café que vemos señalada acá, la ubicación en el mapa. Luego dice, responde las preguntas con base en la lectura de esta guía. ¿Por qué era importante el sol para ambas culturas? Porque la religión estaba profundamente ligada al cielo y a los astros, deidades. El sol era el origen y el progenitor. Inti era el dios sol, fuente de toda riqueza, rey del cielo, de las plantas y el universo. ¿Qué papel jugaron los españoles ante el declive de estas culturas? El papel que jugaron fue colonizar, culturizar, imponerles religión y robarles las riquezas a las culturas indígenas. Escribe en tu cuaderno los aspectos comunes entre las culturas incas y chibchas, que adoraban al dios sol, que su reinado fue en Sudamérica y que fueron declinadas con la venida de los europeos. Y con estos datos completamos la guía de sociales de sexto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 9. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.